Hoy continuamos nuestro estudio del Sermón del Monte, iniciando una nueva sección que sirve de introducción a las enseñanzas específicas que consideraremos a partir de la semana entrante. Hemos considerado hasta ahora las bienaventuranzas, vimos, como dijimos, una a una, hablamos de que las bienaventuranzas son un retrato del carácter del creyente. Y la semana anterior hablamos de la función y el propósito del creyente en el mundo. Dijimos que estamos llamados a ser sal de la tierra, luz del mundo, llamados a tener un efecto purificador en el mundo y a traer luz a través de la palabra de Dios. Vamos en esta mañana considerar las enseñanzas del Señor Jesús con relación a la ley de Moisés. Es un mensaje un poquito más denso, es un tema un poquito más denso, pero vamos a tratar de poner atención, de estar atentos. Es muy importante que lo podamos comprender. Hemos dicho que el Evangelio de Mateo fue escrito a una audiencia primordialmente judía, predominantemente judía. Y aquí está el Señor en el Sermón del Monte hablándole a las multitudes y habiendo terminado de delinear el carácter del creyente a través de las bienaventuranzas y habiendo establecido esa función que todo creyente debe cumplir en el mundo, ahora va a clarificar su relación, la relación de su enseñanza con respecto a las enseñanzas y a la ley de Moisés. A la ley de Moisés. La semana entrante vamos a empezar a ver una serie de mandatos específicos que el Señor da. Pero antes de hacer eso, lo que vamos a ver hoy es una especie de introducción a esos mandatos que vienen por el resto del sermón prácticamente. O sea que lo que vamos a ver es el fundamento, lo que vamos a ver esta mañana es el fundamento de todo lo que sigue. Y básicamente el propósito del Señor es demostrarle a los judíos que lo que Él enseña no es contrario a la ley de Moisés. Lo que Él enseña no es contrario a lo que los judíos conocían a través de sus escrituras, de las escrituras de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Las enseñanzas del Señor Jesús no contradicen ni invalidan nada de lo que Jehová, el Dios de Israel, había determinado, había establecido como normativo para el pueblo de Israel. Y ese es el tema de nuestro mensaje en esta mañana. Vamos a considerar Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Vamos a ponernos de pie, por favor. Mateo 5, versos 17 al 20. Vamos a leer la palabra del Señor. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Vamos a considerar en esta mañana 4 puntos. 4 puntos para comprender el texto que acabamos de leer. El primer punto es: Cristo es el cumplimiento de la ley de Dios. El punto número 2, la ley de Dios permanece. El punto número 3, toda la ley moral de Dios es relevante. Y el punto número 4, la ley de Dios y la justicia aceptable. Entonces iniciamos con el primer punto. Punto número 1, Cristo es el cumplimiento de la ley de Dios. Cristo es el cumplimiento de la ley de Dios. Verso 17. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Usted imagínese al Señor Jesús presentando este sermón ante las multitudes, la gran mayoría de ellos judíos, y estas personas sin duda tendrían inquietudes de las enseñanzas del Señor. ¿Por qué razón?
Hermanos, el Señor Jesús era hijo de un carpintero. El Señor Jesús no era parte de la élite, no formaba parte de los maestros de la ley. El Señor Jesús no era parte de la secta de los fariseos. Y de repente está aquí enseñándole a miles de personas, a una gran multitud. De seguro, esta multitud, muchas personas decían, ¿y este qué? O sea, esta enseñanza que él trae, ¿será una enseñanza verídica? ¿Será una enseñanza real? ¿Será una enseñanza contraria quizás a lo que hemos aprendido nosotros, dirían ellos? Es por eso que en esta nueva sección el Señor empieza diciendo esto: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. En otras palabras, no piensen que yo les traigo una enseñanza novedosa. No piensen que es una enseñanza contraria a lo que Jehová, el Dios de Israel, dijo a sus antepasados. No piensen que hay una desconexión entre los mandatos del Dios de Israel y mis enseñanzas. No lo piensen, porque no es así. En este pasaje, la frase la ley o a los profetas indica la enseñanza del Antiguo Testamento completa. Es importante entenderlo. Esa frase habla de las escrituras de todo el Antiguo Testamento que contienen las leyes de Dios en su totalidad. Vamos a hablar un poco sobre eso ahora. La ley general, de manera general, tiene tres componentes. Está el componente moral, representado por los 10 mandamientos. Está el componente judicial, que era representado por un sinnúmero de reglas que regían el funcionamiento de Israel como nación. Y está el componente ceremonial, que tenía todo que ver con las ofrendas, los sacrificios y los rituales establecidos para la alabanza de Jehová, Dios de Israel. El Señor Jesucristo dice en este pasaje que Él es el cumplimiento de toda la ley, de todos estos componentes que hemos hablado. Él fue el cumplimiento del componente judicial de la ley, cuando en la crucifixión fue el clímax del rechazo de Israel. Usted recuerde que en el Antiguo Testamento los profetas permanentemente a través de los años se la pasaban advirtiendo al pueblo de Israel en contra con respecto a su desobediencia. Les advertían de la gravedad de su desobediencia. El clímax de esa desobediencia, el clímax de ese rechazo es la crucifixión del Señor Jesucristo. Ahí llega ese rechazo a su nivel más alto y el Señor deja de tratar con Israel como nación a partir de ese momento, como nación. Mire lo que dice el Señor Jesús en Mateo 21, verso 43. Mateo 21, verso 43. Les dice a los judíos estas palabras: por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. ¿Qué entendemos aquí? Israel en ese momento dejó de ser una nación teocrática, y estas reglas civiles que regulaban las relaciones entre los israelitas dejó de existir. Unos años después, en el año 70, unos años después de la crucifixión, los romanos acabaron con el templo, acabaron con Jerusalén. Y de alguna manera es lo último que hay en la historia con respecto a la nación de Israel hasta el año 1947, cuando Israel volvió a unirse como nación. Hablemos de las leyes ceremoniales. Todas fueran cumplidas por el Señor Jesús. Todas las leyes ceremoniales las cumplió el Señor. Él es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Él fue esa ofrenda a Dios y fue el sacrificio definitivo para obtener el perdón de pecados y poner en paz al hombre con Dios. De esto hemos hablado bastante. O sea que tras el sacrificio de Cristo, ya los sacrificios de animales dejaron de ser necesarios. Es interesante porque, obviamente, una vez el Señor fue crucificado, por unos años continuaron los sacrificios hasta el año 70. Pero esos sacrificios ya no tenían ningún valor.
porque el Señor había sido entregado, el Cordero de Dios, el sacrificio por los pecados. Hablemos de la ley moral. La ley moral también ha sido completamente cumplida por el Señor Jesús, como a través de una vida perfecta de obediencia. La obediencia del Señor a la ley, a los mandamientos de Jehová fue absoluta y no hubo jamás un incumplimiento en ninguna medida. Ahora bien, esto es importante lo que les voy a decir. La ley moral es la única que sigue activa en nuestro día. Y es la que nosotros como creyentes estamos llamados a cumplir. Y vamos a hablar en detalle sobre esto más adelante. O sea que vemos con claridad que el Señor no vino a abolir las prescripciones de la ley, vino a cumplirlas. Y es importante, hermanos, entender que el Antiguo Testamento testifica de Cristo en muchas formas, en muchas maneras. Los sacrificios, por ejemplo. Los sacrificios de animales, ¿qué eran? Eran un preámbulo de ese sacrificio final del Cordero de Dios. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran el preámbulo del gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. El tabernáculo y el templo en Jerusalén son la sombra del templo eterno, que en palabras de Juan en Apocalipsis es el Dios Todopoderoso y el Cordero. Y muchas profecías del Antiguo Testamento predicen la vida, predicen la muerte, la obra y el reinado del Señor Jesús. Eso es algo fascinante del Antiguo Testamento, fascinante. Es por esa razón que el Señor es el cumplimiento de la ley, así como de todas las profecías que se hicieron acerca de Él. Algún día vamos a hacer un estudio sobre las profecías cumplidas. Yo creo que eso sería un estudio muy interesante, para que veamos cómo el Antiguo Testamento presenta en detalle al Señor Jesucristo, mucho antes de que Él viniera al mundo. Es impresionante. Mire lo que dice el Señor Jesús en Lucas 24:44. Él afirma que las Escrituras apuntan a Él. Dice, era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Una breve explicación aquí. Esto de la ley de Moisés, profetas y salmos, básicamente está hablando de toda la escritura del Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo. Él está diciendo, todo el Antiguo Testamento habla de mí, apunta hacia mí. Lucas 24:27, mire lo que vemos. Usted se acuerda en esa ocasión cuando después de su resurrección el Señor Jesús se encuentra con dos discípulos en el camino a una aldea llamada Emaús. Y mire lo que les dice. Dice la Biblia, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. Jesús, hablando de Jesús, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. O sea que en esa charlita, en esa conversación que Jesús tuvo en ese rato con esta par de individuos, les habló de Él y cómo, les explicó cómo todas las Escrituras, mire lo que dice, todas, cómo todas las Escrituras hablaban, hacen en alguna medida referencia a Él. Les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. No significa que cada escritura necesariamente cada verso hable de Jesús, no estamos diciendo eso, pero cuando hablamos de la totalidad de la escritura del Antiguo Testamento, apunta al Señor Jesucristo. Y en Juan 5:39 el Señor afirma de manera clara que las escrituras dan testimonio de Él, o sea que Él mismo afirma que las escrituras del Antiguo Testamento hablan de Él. ¿Por qué esto es importante? Porque hay personas que equivocadamente piensan que el Antiguo Testamento es algo secundario. ¿Por qué? Yo no sé si usted ha escuchado esto, es muy común lo que le voy a decir. Pero muchas personas dicen, es secundario porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Ok, hay mucho de cierto en eso, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque basados en esta idea de que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, sacan esta conclusión. Podemos vivir como nos dé la gana. O sea, podemos hacer lo que queramos. ¿Por qué? Pues porque estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley. Hermanos, eso es un error.
No es así. ¿Por qué? Piensen esto. El Dios del Antiguo Testamento, Jehová, el Dios de Israel, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No es que hay dos dioses. No es que hay un Dios del Antiguo y un Dios del Nuevo. No, es el mismo Dios. Y sus leyes morales son un reflejo de su carácter. Son un reflejo de su esencia. El Señor no cambia. O sea que, teniendo en cuenta de que el carácter y la esencia de Dios son incambiables, inmodificables, nosotros debemos concluir que esas leyes morales que aplicaban antes también aplican para nosotros, en el sentido tenemos que cumplirlas. El Señor espera que nosotros vivamos vidas santas. La gracia no está desconectada de la ley. La gracia habilita al hombre para poder desear vivir una vida agradable a Dios. Eso es importante entenderlo. La gracia habilita al hombre. ¿Cómo habilita al hombre? Hermanos, ya esto lo hemos hablado por mucho tiempo. Tenemos al Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros, ¿de acuerdo? ¿Ok? Vamos a clarificar algo antes de seguir. No estoy diciendo que somos perfectos y eso lo hemos dicho muchas veces. Pero tenemos la capacidad dada por el Señor para vivir vidas agradables a Dios. Y fue de hecho lo que vimos durante las bienaventuranzas. Esa capacidad dada por Dios al hombre redimido, transformándole su corazón. Ahora bien, la ley moral de Dios que vemos en el Antiguo Testamento es confirmada por las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles en el Nuevo Testamento. O sea, no es que abrimos el Nuevo Testamento y ¿dónde dice que podemos vivir como nos dé la gana? En ningún lado. Al contrario, una vida de desobediencia no es aceptable bajo la perspectiva del Antiguo, tampoco es aceptable bajo la perspectiva del Nuevo Testamento. O sea que no debemos confundirnos. Yo sé que es un tema difícil, pero es importante. ¿Por qué es importante la ley moral de Dios? Brevemente hablemos de esto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la ley moral de Dios? Hermanos, la ley moral de Dios determina de manera absoluta, escucha esa palabra, es importante, de manera absoluta lo que es aceptable al Señor y lo que no es aceptable al Señor. ¿Por qué? Porque en el mundo en que usted y yo vivimos, resulta que ya no hay verdades absolutas. La moral ya no es absoluta. Piensa en Estados Unidos. Hay cosas en Estados Unidos que son legales en un estado y son ilegales en otro estado. O sea, en otras palabras, dependiendo de donde usted viva, depende lo que está bien y lo que está mal. Hay personas que dicen, bueno, esto está mal para ti, pero para mí no. Y se vuelve asunto de que cada quien escoge lo que le parece bien y lo que le parece mal. ¿Cuál es el problema con eso? Que la verdadera moral no es relativa, hermanos. La verdadera moral es absoluta y es concordante con el carácter perfecto de Dios. La verdadera moral no importa si usted vive en Florida o en California. La verdadera moral no importa si usted vive en un país de Occidente o en África. Que hay diferencias culturales y estas diferencias culturales hacen que en unos países se hagan cosas que para nosotros son completamente inaceptables. No tiene nada que ver con el lugar donde vivimos, no tiene nada que ver con la cultura. El Señor es quien decide lo que es bueno y es malo. Nosotros no lo decidimos y es por eso que es imperativo conocer y obedecer la ley moral de Dios. Vamos entonces al segundo punto, el segundo punto de nuestro estudio. La ley de Dios permanece. Punto número 2, la ley de Dios permanece, verso 18. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Creo que es bastante claro el Señor Jesús allí. Hace un énfasis importante al comienzo. Él dice, en verdad les digo. A veces usamos ese tipo de énfasis, ¿no? Oh, es verdad, de verdad. Lo que te estoy diciendo es verdad, verdad, es verdad. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el Señor?
No duden de la veracidad de lo que les estoy diciendo. El cielo y la tierra van a dejar de existir, dice, pero la palabra de Dios permanecerá y se cumplirá a cabalidad. Eso es lo que está diciendo. Mateo 24:35 lo dice de esta manera el Señor. El cielo y la tierra pasarán, ¿cierto? Pero mis palabras no pasarán. Ese es muy famoso. ¿Qué dice el Señor? La palabra ciertamente se cumplirá. No dejará de cumplirse ni una pequeña parte de ella. Nada, nada. En el idioma original, esta tilde y letra pequeña tiene que ver con la letra más pequeña del alfabeto griego y una pequeña, muy pequeña, como una especie de apóstrofe que se utiliza también en el hebreo, que son minúsculas, que para nosotros son como tildes. Básicamente el Señor está diciendo, ni siquiera la letra más chiquitica de la ley va a dejarse de cumplir. Eso es lo que dice. Ahora, hablemos de que el cielo y la tierra van a dejar de existir. Si usted pensaba que su planeta, su ciudad, su país van a existir por siempre, lamento decirle que no es así. Lamento decirle que no es así. El cielo y la tierra dejarán de existir. Salmo 102, versos 25 y 26, Antiguo Testamento, mire lo que dice. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ahora mire el verso 26, ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los cambiarás y serán cambiados. En otras palabras, cielo y la tierra van a pasar. Luego, si quiere verlo en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, segunda de Pedro 3:7, mire lo que dice. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. La realidad es que hay mucho todavía por cumplir, hay muchas cosas que todavía no han pasado. Hay personas que piensan, no, Jesús no ha regresado, seguramente como Él no ha regresado, de pronto todas esas cosas que la Biblia dice, esto no va a pasar. Cuidado, cuidado con esa actitud. ¿Por qué? Porque el Señor dice que ni siquiera una letra dejará de cumplirse. Nada. Y el Señor, como les dije ahora, lleva mucho tiempo advirtiendo a la gente. El Señor lleva advirtiendo a la humanidad en el Antiguo Testamento a través de sus profetas al pueblo de Israel. Después, a través de Jesucristo, de los apóstoles y de incontables ministros del Evangelio a través de la historia de la iglesia, el Señor está advirtiendo a la gente que llega un día en el cual va a haber un juicio y que todo lo que vemos va a pasar. El punto es este. La palabra de Dios se ha cumplido. Ojalá pudiésemos, explicar mucho sobre esto ahora. No nos da el tiempo. Pero quiero decirle que muchas profecías ya se cumplieron. Muchas. En la persona de Cristo se han cumplido muchísimas profecías. Pero todavía faltan otras. Todavía vienen más, faltan más. ¿Qué dice la Escritura con respecto a algo de lo que falta? El universo será destruido, como lo vimos en estos dos textos. ¿Qué pasa cuando el universo como lo conocemos es completamente terminado, así como fue creado? Así como fue creado, va a ser destruido. Y cuando eso suceda, ¿qué va a pasar? Viene lo que la Biblia llama el juicio del trono blanco en Apocalipsis, en el cual toda persona que ha rechazado a Dios va a ser juzgada y condenada eternamente. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Qué viene después? No es que yo sea Walter Mercado, sino que es que he leído la Biblia. ¿Qué viene después? Después viene el cielo nuevo y la tierra nueva, lo que la Biblia llama la nueva Jerusalén.
en donde ustedes y yo, los creyentes genuinos en Cristo, viviremos eternamente en la presencia de Dios. Ahora usted dirá, pero el pasaje es del Antiguo Testamento. Sí, claro. Yo entiendo que el pasaje es del Antiguo Testamento. Lo que estamos viendo hoy, se los dije al comienzo, se refiere a las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero hermanos, si el Nuevo Testamento es la explicación del Antiguo y la culminación del Antiguo, esta es la pregunta que yo le hago esta mañana. Escuche la pregunta. ¿Cómo afecta mi vida el hecho de que toda la palabra de Dios se va a cumplir a cabalidad? Yo no quería que este mensaje se nos quedara en algo solamente intelectual y el conocimiento. Tenemos que preguntarnos que si el Señor ya ha hecho todo lo que ha hecho y ha cumplido todo lo que ha cumplido, ¿cómo afecta mi vida el saber lo que sigue? Porque sabemos mucho de lo que sigue. ¿Qué impacto tiene en mí el saber que así como la Biblia describe en detalle aspectos de la existencia del Señor Jesús mucho antes de que Él viniera al mundo, también describe en detalle el juicio de Dios que viene contra la humanidad? ¿Cómo afecta esto mi vida? Hermano, escuche lo que le voy a decir. No podemos ser tan necios de pensar que Dios cumple unas cosas y no cumple otras. Lo voy a decir otra vez. Es una necedad pensar que el Señor cumple una parte y otra parte no la cumple. ¿Quién dijo eso? Él nos acaba de decir, no se dejará de cumplir ni una letra, ni la letra más pequeña, ni una tilde. ¿Cómo me afecta eso? Hay quien dice, no, vivimos en otro mundo, es otra época, otra cultura. Hermanos, la modernidad no afecta los decretos de Dios. No está exenta, perdón. La modernidad no está exenta de los decretos de Dios. Pensar que el mundo de hoy no está sujeto a la ley de Dios, eso es una necedad. ¿Qué? Que porque tenemos edificios y tecnología, entonces ya Dios no manda, ya Dios no es santo, ya Dios no va a juzgarnos. No. Juan y Apocalipsis. Ese es un buen lugar para ir. Algún día vamos a hacer un estudio. Ojalá no un día muy lejano. Lo tenemos que hacer. La iglesia necesita escuchar lo que viene. Claro que sí. Los acontecimientos futuros. Pero yo les puedo decir que el juicio de Dios va a ser muy severo. Más severo que cualquier cosa que el mundo ha visto jamás. Y no se olvide que ya el Señor acabó con la humanidad una vez en el diluvio universal, dejando solamente a 8 personas vivas. Si el Señor dice que la palabra se va a cumplir, hermanos, es porque se va a cumplir. Ahora, yo sé, hay también personas que piensan, no, pero es que el Antiguo Testamento, tantas historias. No, que ¿a quién se le va a ocurrir? Pues que Adán y Eva son personas históricas. No, eso son fábulas. Es una forma alegórica. Jonás, no, pero es que esa es una historia tonta. ¿Cómo es posible que un hombre se lo trague un pez, por favor, y esté 3 días adentro? No, eso es todo alegórico. Ok, alegórico. El Señor Jesucristo validó el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo habló sobre el primer hombre y la primera mujer. El Señor Jesucristo habló sobre la muerte de Abel. El Señor Jesucristo habló sobre Noé y el diluvio. El Señor Jesucristo habló sobre Abraham y su fe, sobre Sodoma, sobre Lot, sobre la esposa de Lot, sobre el llamamiento de Moisés, sobre el maná en el desierto, sobre Jonás. Todas estas cosas que les acabo de mencionar son cosas que el propio Jesús habló como verdad. ¿Usted quiere saber si el Señor creía que la historia de Jonás era verdad? Yo se lo digo, claro que lo creía, completamente lo creía. Y creía que Dios había creado al hombre de la nada y ese hombre se llamó Adán y su esposa Eva. Claro que lo creía, así como se lo estoy diciendo.
Pero no, es que ya estamos en la modernidad y ya somos demasiado inteligentes como para creer una historia tan tonta. Entonces no, venimos del mico, hermanos. Venimos del mico. Ahora, ¿qué pasó cuando el Señor fue tentado por Satanás en el desierto? ¿Con qué le habló? ¿Con palabras de filosofía moderna? ¿Le habló con la psicología de las últimas tendencias? ¿Qué le dijo? Le respondió con la palabra de Dios, citando Deuteronomio. Eso fue lo que hizo. ¿Por qué les digo eso? Porque el Señor valora la Escritura. El Señor sabe que la Escritura es verdadera. Nosotros también le damos ese mismo valor a lo que Dios dice. Ahora, si el Señor validó de esta forma el Antiguo Testamento, ¿usted cree que es sensato no validar lo que sus propios profetas y Él mismo, sus apóstoles y Él mismo hablaron en lo que conocemos como el Nuevo Testamento? Apocalipsis. Está el pobre Juan, viejito, padeciendo una vida muy difícil. Lo habían condenado ahí al ostracismo en la isla de Patmos, y se le aparece el Señor y le dice: sube acá, Apocalipsis 4:1, sube acá y te mostraré lo que va a suceder. Sube, que te voy a decir, te voy a mostrar las cosas que van a pasar. Y hay gente que todavía dice: no, eso es puro cuento. ¿Por qué es importante creer estas cosas? Porque genera temor de Dios, que es muy importante y saludable. ¿Ok? Es importante tener temor de Dios, reverencia al Señor, porque su palabra entera se va a cumplir. Continuamos con el siguiente punto del mensaje, punto número 3. Toda la ley moral de Dios es relevante. Toda la ley moral de Dios es relevante. Vamos al verso 19 de nuestro pasaje. ¿Qué dice el Señor? Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, los líderes religiosos de la época de Jesús eran expertos en anular la ley de Dios, eran expertos en anular los mandamientos. ¿Por qué? Por su tradición. Alguna vez les dije, habían creado 613 mandamientos. 613. Habían cogido los 10 y habían desarrollado un mandamiento, una regla con cada letra. A partir de cada letra. Y obviamente, ¿qué pasaba? Pues que no tenían ni idea de toda esa locura, que era importante, que era menos importante y que era menos importante. No se podían poner de acuerdo. Parte de esa regla se habían inventado esta belleza, esta joya. Una regla para no ayudar a los padres. A los padres. Entonces, mire, Marcos 7:3. El Señor reprende a los escribas y a los fariseos. Por eso, porque se habían inventado una regla para no ayudar a los padres. Es como si usted, su papá y su mamá están ancianos, tienen hambre, y usted dice: no, yo no te voy a dar un plato de comida porque es que esa plata la necesito para ofrecerle una ofrenda a Dios. Eso fue lo que hicieron estos individuos. ¿Qué les dice el Señor? Los recrimina. Los recrimina. Marcos 7, 12 y 13 les dice esto. Ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, dice, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Oiga lo que dice: invalidando la palabra de Dios por la tradición. Estas personas eran legalistas, lo sabemos, y no había claridad con respecto a lo que Dios había mandado, porque tenían muchísimas reglas humanas. Eran inventadas por ellos mismos. ¿Qué dice el verso 19 de nuestro texto? Dice, él es enfático en decir que anular cualquier porción de la Escritura es un error. Es un error. Tratar con displicencia cualquier porción de la Escritura es menospreciar toda la Escritura. ¿Qué dice Santiago 2:10? Que si una persona falla en un punto, fallan todos, ¿de acuerdo? Ok, apliquemos la misma lógica. Si una persona trata con displicencia una porción, trata con displicencia toda la Escritura.
Piensa en la escritura como una unidad. No son unos pedacitos, no, es una unidad. ¿Se cree o no se cree? ¿Se acepta o no se acepta? ¿Se respeta o no se respeta? Es muy común en nuestro día, los que les estaba diciendo ahorita, realmente es muy común que hay personas que los primeros capítulos de Génesis, cristianos, incluso, o sea, teólogos, que toman los primeros capítulos de Génesis como algo alegórico. Se menosprecia toda la escritura cuando se menosprecia un pedazo. El Señor hace alusión a que sí hay mandamientos más pequeños. Mire lo que Él dice. Hoy dice, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños. ¿Qué significa eso? Todos los mandamientos son relevantes, ¿sí? Pero hay una diferencia en importancia entre ellos y eso está claro. Se los voy a demostrar. Por ejemplo, muy famoso, ¿se acuerda cuando el Señor se le acercaba y le dijeron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dijo, bueno, amar a Dios con todo el corazón, alma, mente, fuerzas. Y el segundo en importancia es este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí en adelante sigue el resto. Mire lo que dice Mateo 23:23. Reprende nuevamente a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque estos estaban menospreciando lo más importante de la ley. O sea que hay cosas más importantes que otras. Mire lo que dice Mateo 23:23. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Luego dice, estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas o sin descuidar las otras. En otras palabras, hágalas todas, pero no descuide las que son externas por enfocarse, las que son internas por enfocarse en las externas, que es lo que está diciendo, ¿sí? O sea que sí hay niveles de importancia. Luego les dice que si cuando una persona desprecia así sea en alguna medida una pequeña parte de la palabra de Dios, esa persona, dice el Señor, será llamada muy pequeña o muy pequeño en el reino de los cielos. O sea, ese es el veredicto de Dios con respecto a las personas que no valoran la totalidad de la escritura. ¿Sí? ¿Y qué significará eso? Bueno, eso es otro tema para otro sermón. Pero está claro que en la eternidad va a haber diferencia de premios, de coronas. No lo podemos entender perfectamente, pero lo sabemos porque la escritura lo dice. Luego, continuando con el verso, dice que la persona que guarde y enseñe, esas dos palabras son importantes, que guarde y enseñe la totalidad del consejo de Dios, será llamado, al contrario, grande en el reino de los cielos. O sea, que tienen lo que son llamados pequeños en el reino de los cielos y tienen los que son llamados grandes en el reino de los cielos. ¿Qué hace que una persona vaya a ser llamada grande en el reino de los cielos? Bueno, que guarde y enseñe la totalidad del consejo de Dios. Y aquí viene un punto de reflexión. Su concepción y mi concepción de la escritura, su concepción y mi concepción de este libro tiene un gran efecto en nuestra vida. Si para usted la Biblia es un libro antiguo con enseñanzas prácticas solamente, usted jamás va a conocer a Dios, jamás va a poder temer a Dios, si esa es su percepción de la palabra de Dios. Jamás podrá vivir una vida agradable a Él, si la Biblia simplemente es un libro antiguo bonito, interesante. Ahora, si usted comprende que la Biblia es la palabra de Dios, que es lo que dice ella misma ser, y que todo lo que está escrito allí es inspirado por el Señor, porque eso también lo dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, dice Pablo a Timoteo, toda. Si nosotros creemos eso, entonces ¿qué vamos a pasar? Vamos a crecer en conocimiento y en fe y en semejanza a Cristo. Y podremos ayudar a otras personas a hacer lo propio. Guardar y enseñar, ese es el consejo, guardar y enseñar el consejo completo de Dios, es lo que el Señor nos llama a nosotros para poder ser llamados grandes en el reino de los cielos. Esto lo vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:16, él le da un consejo a su
aprendiz Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo, ¿sí? De ti mismo, de tu vida y de la enseñanza. Ten cuidado de tu vida y de la enseñanza, persevera en estas cosas, le dice, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo, para los que te escuchan. En otras palabras, cuida cómo vives y cuida lo que enseñas, cuida lo que predicas, lo que hablas, lo que dices con respecto al Señor. O sea que es importante la manera de vivir y es importante lo que nosotros hablamos con respecto al Señor. El consejo completo de Dios, que eso casi ya no existe. La mayoría de la gente escoge pedacitos. Pedacitos, lo que quiero, lo que me parece bueno, lo que la gente se ríe, no. La palabra de Dios dice, hay que enseñar el consejo completo de Dios. Y terminamos nuestro estudio llegando al punto número 4. Punto número 4, la ley de Dios y la justicia aceptable. La ley de Dios y la justicia aceptable. Verso 20, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, escuche, no entrarán en el reino de los cielos. Eso está más claro que nada. ¿Usted se imagina a las personas que lo estaban escuchando que les digan, si ustedes no superan la justicia de estos individuos que para ustedes están allá arriba? Porque los escribas y los fariseos estaban arriba, hermanos. Para el común de la gente, estos individuos eran los que se sabían todo, los que aplicaban las leyes de Dios. Eran personas que la gente del común veía con gran admiración y respeto. Y aquí viene el Señor y les dice, no, es que para que ustedes puedan entrar al reino de los cielos, tienen que ser mejores que ellos. Eso ahí sí los debió haber acabado a estos individuos pobrecitos. Ellos se quedaron ahí sin esperanzas. ¿Por qué? Porque la justicia humana es incapaz de complacer a Dios. En otras palabras, la justicia humana es incapaz de merecerle al hombre la salvación, de ganarle al hombre, de permitirle al hombre la salvación de su alma. ¿Sí? Los escribas, ¿qué hacían? Copiaban la ley, la interpretaban, a veces la enseñaban. La mayoría de ellos eran fariseos y ustedes conocen de los fariseos. Una secta y eran externos, hermanos. Se ocupaban de la observancia externa de la ley, de sus tradiciones, pero no enfatizaban en el corazón, no enfatizaban en las motivaciones ni en las actitudes del corazón. ¿Cuál es el problema? Que el corazón es lo que el Señor mira. Ese es el problema, ¿sí? Esta justicia de los fariseos era parcial. ¿Por qué? Porque cumplían algunas provisiones, ¿sí? Las externas, pero invalidaban las más importantes. Además, la motivación de su justicia era incorrecta. Lo hacían por ellos, para quedar bien ante los demás, no para la gloria de Dios. Aparentaban piedad y supuestamente tenían una entrega total a las cosas de Dios, pero ¿qué dice el Señor de ellos? Ustedes están llenos de inmundicia. Son sepulcros blanqueados por fuera y por dentro están llenos de podredumbre. Hipócritas, les decía. Esas eran las palabras del Señor. ¿Cuál es el punto aquí? La justicia humana es incapaz de heredar el reino de Dios. Ningún esfuerzo humano permite al hombre abrir las puertas del reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la pregunta del millón, como hemos dicho aquí, o la pregunta necesaria? ¿Cuál entonces es la justicia aceptable? ¿Cuál es la justicia aceptable? Y la respuesta es simple. Ya lo vimos en las bienaventuranzas, la justicia dada por Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿se acuerdan? Esa es la justicia aceptable, la justicia que Dios entrega, la justicia que el hombre recibe por fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la Biblia, en el Antiguo Testamento. La justificación siempre ha sido por fe, no por nada que nosotros podamos hacer. Eso es importante. Acuérdese, nuestras mejores obras son como trapos, ¿qué? Inmundos delante de Dios, según el profeta Isaías. O sea que el Señor no puede ser más claro. La más elaborada justicia humana es incapaz de conducir a la salvación del hombre. Eso es importante tenerlo en cuenta.
Terminamos entonces, hermanos, diciendo y pidiendo al Señor que traiga paz a nuestros corazones. El saber que Cristo es el cumplimiento de la ley, como lo vimos en esta mañana, habiendo cumplido la ley de manera plena, de manera total y perfecta a través de su vida y de su enseñanza. También que nos dé paz el hecho de saber que la ley de Dios permanece, que no es afectada por el paso del tiempo, que perdurará, de hecho, por encima, más allá del cielo y de la tierra, y que eso, como dijimos, produzca reverencia y temor en nuestros corazones. Que también recordemos que toda la ley moral de Dios, como lo dijimos hoy, es relevante y no estamos llamados a escoger lo que nos parece y a desechar lo que no nos parece. Y finalmente que comprendamos que la única justicia aceptable ante el Señor es la justicia entregada al hombre por Dios a través de la fe en Cristo. La única justicia, esa es la única justicia que abre de par en par el reino de los cielos al hombre pecador. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias a ti por tu palabra, damos gracias a ti porque tu palabra jamás pasará. Porque primero pasará el cielo y la tierra antes de que deje de cumplirse una mínima parte de lo que tú has decretado. Damos gracias porque tú eres un Dios fiel que cumple lo que promete, Señor, y eso se aplica tanto para lo que consideramos bueno como para lo que consideramos no tan bueno. Así como sabemos que cumples tus promesas de beneficio hacia nosotros, también cumplirás tu promesa de juicio. Y mi oración es que nosotros y cualquier persona que esté viendo o escuchando este mensaje pueda reconocer la importancia de estar en paz con el Padre a través de la fe en Cristo, que pueda reconocer y entender que a todos los que lo reconocieron y lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, a ellos y solo a ellos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Señor, mi oración es que nosotros como iglesia y las personas que nos escuchan puedan tener temor y reverencia de ti, que los que no te conocen vengan a ti y a tus pies con un corazón arrepentido, Señor, y que puedan experimentar el gozo de saber que un día estarán y estaremos en tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.